A ver, se lo cuento porque esta es la parte más compleja de todas las charlas. El medir el efecto combinado de toda la porquería que había en 1 gramo de grasa cogido de la mama en el momento de la intervención quirúrgica. En lugar de medir los compuestos químicos, lo que hacíamos era machacar el tejido adiposo, dárselo al químico y que midiera el efecto en conjunto de carácter hormonal estrogénico. ¿De acuerdo? Y ese marcador, era un marcador biológico muy rudimentario, funcionó. Las que tenían más porquería estrogénica acumulada en la mama tenían mayor riesgo de cáncer de mama. Ya por fin, por lo menos, el paper, como decimos nosotros, el trabajo se pudo publicar y nuestra hipótesis estaba ahí presentada. Pero vamos a ver una cosa. Enseguida nos dijeron, bueno, ¿y quién es el responsable de ese efecto tumoral? A ver, busca responsables, porque los trabajos que se habían hecho estaban limitados a el DDT y el cáncer de mama, el PCB 138 y el cáncer de mama, y todo era un continuo fracaso. Ninguno conseguía demostrar hasta entonces que la contaminación química tuviera que ver con cáncer de mama, porque la mayor parte de las veces estaba limitado al gran compuesto maldito. Hay una tendencia enorme a la simplificación y a ver si es la diosina, el PCB, el PBB, y todos los trabajos son pues relativamente muy imprecisos. Como teníamos el tejido mamario y la señora habían consentido en que esa mama y esa grasa la guardáramos, pues empezamos a hacer nuestra alianza en el año 2004 y a ver qué tenían las mamas de las mujeres con cáncer de mama y sus controles sin cáncer de mama. Y entonces empezamos a medir. Fíjense. Las mamas tienen, de media, 17 pesticidas organoclorados, 37 bifenilos policlorados, 10 PCB hidrosilados, 15 dioxinas, 8 bifenilos y 11 ésteres de PBBs. Y ahora la pregunta es, ¿cuál de ellos es el malo? Porque eso es lo que nos habían dicho, que había un compuesto realmente malo. Y dices, Dios, ¿y cuál será? Si hemos medido 100 y tienen todas de todo. Lo peor de todo, que los tienen los casos y los controles. Los sanos y los enfermos. Entonces empezamos a verlo, y se lo paso rápido, y lo publicamos, que sí, que las 458 mujeres, todas, el 97% tienen DDT, el 69% endosulfán. Seguimos. Todas tienen un cóctel maravilloso de dioxinas, y allí no hay incineradoras, El 70% tienen PCBs. Todos estos son de la misma serie. Todas tienen un cóctel de PBBs y PBDs. Entonces decimos, bueno, no somos capaces de resolver quién es el asesino. Esto es como Fuenteovejuna. Todos a una. No sabemos quién lo ha matado. Entonces, justo en este momento, y estamos hablando del año 2004, se produce un punto de inflexión. Nos dice la gente, bueno, es que estáis empeñados en los compuestos orgánicos persistentes. La lista aquella que hizo una vez el Estado diciendo, hemos identificado los malos. Y dice, no, pero la gente tiene muchas más cosas. Y dice, hombre, no jodas, ¿qué más tiene? Dice, pues tienen alquilfenoles. Y entonces aquí empieza la charla, aquí tendría que empezar. La gente tiene alquilfenoles, bisfenoles, y entonces nos enteramos que el 100% tienen una cosa que se llama nonilfenol. Bien. Está publicado, como siempre, todo lo que presentamos está publicado. ¿Y de dónde viene ese nonilfenol? El nonilfenol viene fundamentalmente, una de sus mayores aplicaciones es inerte en los pesticidas líquidos. Lo llaman surfactantes mojantes, humectantes. Es lo que ayuda a que cuando se utilice el pesticida se quede sobre la hoja y no caiga al suelo y se produzca una buena absorción. Pues bien, el nonilfenol que está como inerte en los pesticidas, uno compra un bote de endosulfán al 3% y vale un dineral, y dice, si se va a su casa, dirá, ¿qué tendrá esto? ¿Qué será el 97% para que valga este dineral? Porque si es al 3%, el 97% será agua, ¿no? Bueno, pues ese 97% son lo que ayuda al pesticida a tener sus funciones. Pero es que también son los detergentes. Y también son esos octilfenoles los espermicidas. El único espermicida en la farmacopea española aditivo de diafragmas, cremas o de preservativos es nonosinol, que es nonilfenol. Y está en el 100% de las enfermas con cáncer de mama. Y a nosotros nos preocupa porque esos compuestos son hormonalmente activos, son estrogénicos.
Y ahora, esta es la gran estrella. La gran estrella de nuestro trabajo es bisfenol. El bisfenol A está en todos los tejidos, está en el 80% de las mujeres, ya sea en su forma de bisfenol A o de bisfenoles clorados. Y este es el bisfenol A. ¿Y qué es el bisfenol A? Pues fíjense, aquí ya cambia para nosotros toda nuestra vida y decimos esto es incontrolable. El bisfenol A es el monómero, es decir, el ladrillo constituyente de los dos plásticos más populares y más vendidos en el mundo mundial: el policarbonato y las resinas epoxi. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un poco cómo ha llegado ese bisfenol A. El bisfenol A se diseñó en el año 36 por este señor que le dieron muchos premios, aquí lo tiene en la mano, porque inventó esto, el primo hermano, el primo listo del bisfenol A, que es el dietiletilvestrol, el estrógeno sintético más potente hecho por la farmacología experimental. ¿Sí? Y el primo tonto es el bisfenol A, que es 1000 veces menos potente como estrógeno. Este fue seleccionado como estrógeno sintético y se utilizó en farmacología, y en ganadería, y en veterinaria. Y este se os dejó olvidado porque era mucho menos potente. ¿Lo ven aquí? Aquí está el bisfenol A y DOTS recibiendo todos los parabenes del bisfenol A. En el año 90 se presenta en una consulta de Massachusetts una niña de 19 años con cáncer de vagina de células claras. Una enfermedad rarísima. Hay cáncer de vulva en las mujeres muy mayores, es muy poco frecuente, pero el cáncer de vagina es excepcional. Se hace los estudios, bueno, mala suerte. Aparece al mes siguiente otra y aparece al mes siguiente otra, en el mismo hospital. 3 casos. E inmediatamente se le ponen los pelos de punta a los oncólogos y dicen algo está pasando. Se hace una encuesta epidemiológica y se descubre que las 3 chicas han tenido embarazos muy complejos. Sus madres iban a abortar y fueron tratadas durante las primeras semanas del embarazo de esas chicas con dietiletilvestrol. Este es el dietiletilvestrol. Y ese tratamiento con dietiletilvestrol provocó cáncer de vagina en las hijas. Las madres sanas y las hijas cáncer de vagina. Se hace una encuesta epidemiológica y se define el famoso caso DES. Está en es lo que más le gusta a los epidemiólogos del mundo mundial, porque es la asociación de causalidad entre una exposición temprana en embarazo y el riesgo de enfermedad. Se prohíbe el DES en todo el mundo, se suspende en el año 79 en España y se dice que no se puede dar más como estrógeno para la amenaza de aborto. Fundamentalmente porque el DES, no lo habían pensado, atraviesa la barrera placentaria y expone de forma masiva al feto hembra. Bien, pues eso ha sido progresando y DES se retira del mercado, se retira de la veterinaria porque era un finalizador en ganadería, se ponía como pellet en las vacas para ganancia de peso, y este tontito, el BPA, que es 1000 veces menos potente, en los años 50 se descubre que polimeriza muy bien y se convierte en la base del plástico policarbonato y las resinas epoxi. Y entonces ahora mismo es uno de nuestros grandes compañeros. Son mis gafas, ¿de acuerdo? Que son caras, bifocales, son de policarbonato, son los recubrimientos interiores de las latas de conserva, los biberones, los selladores dentales, el papel reciclado, son 1000 cosas. De hecho, que sepan que se hacen 250 millones de kilos todos los años en Cartagena, es la única fábrica aquí en España, y que alimenta 1/3 del mercado europeo. 250.000 toneladas año, 250 millones de kilos de un compuesto que es estrogénico a 10 elevado a menos 7 molar y que tiene cientos de aplicaciones. Bien, ahora, un segundo. Profundizando en nuestro estudio de cáncer de mama, tratamos de explicar por qué esa ventaja tienen las mujeres que paren pronto, que paren mucho y que dan tanto el pecho. Decimos, bueno, esto es una maravilla. Si eso es realmente factores de protectores, ¿cuáles son las explicaciones? Y la explicación que se da, a ver, se la traduzco del inglés. La transformación que sufre la mama en forma temprana a los 18 años con el primer embarazo hace que los boots terminales de los acinis mamarios sean más resistentes a no se sabe y no sé cuánto. Y todo el mundo se ha comido esa explicación y eso se ha dicho. Cuando nosotros vemos cuáles son la relación existente entre la porquería en la mama y los hábitos reproductivos, a ver, muy sencillo, nos enteramos que las mujeres que paren pronto, que paren mucho y que dan muchos meses de el pecho, no tienen compuestos químicos en la mama. Como dicen en mi pueblo, se quedan limpias como una patena.
¿De acuerdo? Y entonces hacemos en esta publicación una hipótesis muy sencilla. A lo mejor lo que está ocurriendo con esas que empiezan a parir a los 18 años y que tienen muchos partos y además tienen mucha lactancia, es que disminuye su riesgo porque disminuye la cantidad de porquería acumulada en el tejido adiposo. Dicen sí, muy probablemente. Dicen, entonces no es una protección que te da Dios, es que simplemente te has limpiado. Pues sí, muy probablemente. ¿De acuerdo? Entonces, cosas que parecían tan imposibles de demostrar, pues dicen, no, el tener en el tejido adiposo mamario esos compuestos persistentes que van incrementándose con la edad y que van sometiendo a tu mama a un riesgo permanente, pues es un problema. Pero si tienes una manera, porque eres mujer, de desintoxicarte, que es parir pronto, parir mucho y dar mucho el pecho, pues tienes la solución. Inmediatamente el más tonto del grupo dice, pero todo eso se lo está comiendo alguien, ¿no? Por supuesto. Y dice el más listo, el primogénito se come el 60%. Yo soy el quinto. ¿De acuerdo? Que cuenten aquí los que son los primogénitos. Porque se han comido el 60% de la porquería que tenía su madre. ¿De acuerdo? Y es tan claro, y estaba descrito. Y no es ciencia del año 2015. Es lo que la gente sabía en el año 1960. Que hay una forma de eliminación de los compuestos que están en sangre, que son muchos de ellos lipofílicos, les gusta la grasa y que se eliminan muy bien, se movilizan en el segundo trimestre y tercer trimestre del embarazo y además se eliminan muy bien por la leche materna. Y significa una exposición que si la madre ha estado muy expuesta, pues el niño hereda de su madre los genes y algunas cosillas más. Bien, visto esto, nos metemos en un estudio. Decimos, ya nos vamos a olvidar de las mujeres y las mamas, vamos a meternos ahora en niños. Y montamos, apoyado por el Ministerio, pues la red INMA, que está liderada desde el IMIM de Barcelona, pero que está Granada, Valencia, Menorca, Ribera del Ebro, Sabadell, Guipúzcoa y Asturias. Sobre todo no porque nos guste mucho hablar con los asturianos ni con los catalanes, sino porque si hacemos cualquier barbaridad de esta, que por lo menos sean todos. Porque si no alguien te señala, te dice, ah, claro, esto pasa en Andalucía, pues soy unos bestias. No, pues pasa también en Asturias, y en el País Vasco, y en Cataluña. Y gracias a Dios vemos que todo es universal y pasa en todos sitios. Pues bien, dentro de la red INMA empezamos a analizar, a ver, y esto ya cambia nuestra vida, empezamos a analizar y los químicos siempre nos han puesto una pega. Es que tenéis muy poca muestra y no podemos hacer más análisis porque el mililitro de sangre, el centímetro cúbico de sangre que os dio el paciente ya se ha acabado. Y le dijimos, ¿y si te damos 1 kilo de personas? Diríamos, nos vamos a hacer una amputación. No, nos vamos a quedar con las placentas. Hablamos con las madres y reclutamos las placentas. Tenemos 600 placentas de Granada, 600 de Valencia, 600 de Sabadell, 600 del País Vasco y 600 de Asturias. Y es 1 kilo. Es decir, que hay para analizar de aquí hasta que nos muramos. Todavía queda placenta. Le pedimos a la madre el permiso para que de forma anónima ese tejido sirva para análisis. Y además está pegado en la barriga al niño durante 9 meses. Algo tendrá que ver con el niño. Hacemos un mousse de placenta, lo tenemos, pero que está perfectamente hecho y guardado y conservado, y sobre eso empezamos a analizar. Y entonces nos damos cuenta de lo que le decía al principio, que el 99% de las madres jóvenes, de 31 años de media, 31,8, tienen todos los pesticidas DDT históricos en la placenta. Aquí, en Granada y en Asturias. Pero es que también tienen, y esto es del 2010, también tienen los bisfenoles, el del plástico. Bueno, pero ahora lo más interesante. Decimos, bueno, tienen los bisfenoles en la placenta, pero a lo mejor eso está ahí almacenado, porque siempre las cosas esas de que uno piensa de que Dios o que alguien va a venir a sacarnos las castañas del fuego, ¿no? Porque la placenta es maravillosa y es una barrera. Bueno, y entonces hablamos con los americanos y nos ponemos las pilas para medirlo en orina. Y esto está aceptado, el trabajo del año 2011, se publicará en breve, pero ya está aceptado. Estos son los niveles de bisfenol A en las madres durante el tercer trimestre de embarazo y en los niños a los 4 años de edad, porque los niños ya tienen 10 años y tenemos guardada su orina. Pues el 81%, estas son las que no, y el 87% de las madres y los niños, a ver si lo voy a decir claramente, mean todos los días plástico. ¿De acuerdo? Todos los días. Mean bisfenol A.